Hoy me encuentro en Residencial Bávaro Punta Cana, señores, en un proyecto de tan solo 14 exclusivas villas, señores, que van a ser entregadas ya para finales de enero, principios de febrero, señores. Y solamente nos queda una. Villas de 3 niveles, 3 habitaciones, 2.5 baños, un patio. Vamos a tener piscina para niños, gaseos. Si quieres saber mucho más, no dudes en suscribirte, dale like y compartir. Y quédate para que descubras por qué tienes que invertir aquí. Mi gente, lo primero que quiero hablarte es sobre la ubicación de este proyecto. Señores, estamos a tan solo 5 minutos, 6 minutos del downtown de Punta Cana. Yo diría entre 10, 12 minutos del aeropuerto. O sea, estamos en una ubicación muy estratégica y tenemos, señores, por lo menos 3 entradas por donde podemos acceder a este residencial. Podemos venir a entrar por lo que es la Barceló, por la autovía y también por Almacenes Unidos, señores. O tenemos diferentes accesos para poder acceder a este prestigioso residencial aquí en Punta Cana. Otra cosa que me gustaría hablarte es que este residencial Bávaro Punta Cana consta con también una casa club donde tenemos cancha de fútbol, de tenis, tenemos mini market, tenemos piscina y mucho más para nosotros disfrutar. Pero también este proyecto tiene sus propias áreas sociales y es lo que le vamos a mostrar ahora. Mi gente, ya nos encontramos dentro del proyecto, específicamente en lo que va a ser el área social de estas 14 villas. Sí, tan solamente son 14 villas, esto significa exclusividad y significa privacidad, que es una de las cosas más importantes cuando hacemos este tipo de inversiones. Entonces vamos a explicarle un poquito sobre cómo va a estar distribuido esta área social. Estamos hablando que vamos a tener una piscina, la piscina principal, una piscina para niños. En esta área vamos a tener lo que es un playground. En esta parte tenemos un gazebo donde vamos a tener barbecue. También tenemos el área de los baños y las duchas. Estamos teniendo un área social muy coqueta y no va a estar crowd porque, señores, solamente son 14 villas, 14 familias que vamos a estar aquí y la mayoría son gente extranjera que no van a estar viviendo aquí. Nada, algo muy importante, todo el piso del proyecto va a estar forrado en adoquines. Vamos a tener adoquines, es lo que vamos a estar pisando en lo que será el suelo del proyecto. Como les decimos, 14 villas. De este lado solamente tenemos una disponible. Estamos hablando que estas villas se componen de 200 metros de solar y 135 de construcción. Ahora vamos a ir a una de las que están más hechas, más listas. Recuerden, esto va a estar listo para ya finales, principios de febrero. Vamos a estar ya entregando todas estas villas. Vamos ahora a ver una de las que más listas están. Bueno, mi gente, nos encontramos ya en la entrada de esta villa. Aquí vamos a tener una marquesina para 2 vehículos. Algo muy importante es para que ustedes vean las limitaciones de las villas, lo cual no vamos a estar pegada de ninguna villa. Cada villa va a tener sus limitaciones. Esto da privacidad. Saber que estamos hablando de unas villas de 3 niveles porque estamos 2 niveles habitables y tenemos el rooftop para lo que nosotros deseemos. Vamos para adentro. Estamos hablando, señores, de una villa de 135 metros de construcción y 200 de solar. Una villa con open concept. Algo que me encanta de esta villa es la ventilación cruzada que tiene. Tenemos ventilación aquí, doble ventanal, y el ventanal que da hacia el patio. O sea, desde aquí podemos ya ver el patio, que perfectamente podemos poner un jacuzzi como una piscina ahí o igualmente utilizarlo para un barbecue. Las terminaciones, tenemos un baño de visita y aquí es la zona de lo que es la cocina. Aquí vamos a tener una isleta, es la única razón por la que nos hemos demorado un poquito en el proceso, pero ya estamos en aduana. Aquí vamos a hacer una isleta, vamos a tener nuestra estufa, nevera y nuestro zinc. Aquí sería lo que sería la área de lavado que vamos a tener en esta zona. Y si miramos para acá, aquí vamos a ver ya área de comedor y pues los muebles. Como le dije, un concepto open. Entonces aquí tenemos acceso, señores, a este patio. Miren lo amplio de este patio.
lo que tenemos aquí nos da la versatilidad de hacer múltiples cosas. Aquí podemos tener un jacuzzi, como podemos tener un área, señores, de barbecue, como crear un gazebo. Está muy versátil este tipo de villas que tenemos aquí. Ahora vamos a lo que es el segundo nivel para ver las habitaciones. Señores, aquí ya entonces es el acceso a lo que son las habitaciones. Acompáñenme. Tenemos estos ventanales, lo que nos dan esta vista hacia parte del jardín, de los lados y el frente de la villa. Aquí tenemos otro acceso que nos lleva a lo que es el rooftop, que luego se lo vamos a mostrar, pero vamos a entrar a lo que son las zonas de las habitaciones. Y aquí nos encontramos con la primera habitación que vamos a ver, que es la habitación principal, una habitación que tiene balcón. Vengan a ver este balcón, señores. Balcón que nos da hacia lo que es la vista frontal de la villa. Aquí ya vamos a lo que es el walk-in closet y tenemos el baño, señores. Vengan a ver el amplio walk-in closet que tenemos. Muy buena altura y un baño, señores, modernos. Aquí de todos modos, como estamos en terminación, no todo está instalado, pero le voy a estar dejando fotos de cómo van a quedar. Miren qué preciosura, señores, las terminaciones. Miren la loseta, señores, que se está trabajando aquí. Entonces vamos hacia las dos habitaciones secundarias que nos faltan. Entonces aquí, señores, vamos a tener un closet de ropa blanca para las toallas, sábanas. Tenemos aquí el baño que va a ser dividido para las dos habitaciones secundarias. Un amplio baño, señores, con muy buenas terminaciones, o sea, moderno. Y habitaciones secundarias. Vamos a esta, donde tenemos todos nuestros enchufes en cada lado. Aquí no va a haber problema. Doble ventilación y tenemos los closets. Luego tenemos, señores, lo que es igualmente la segunda habitación secundaria. Miren qué coqueta. Enchufes en todos los lados y nuestro closet, señores. Closets modernos y amplios. Entonces vamos ahora a lo que es el rooftop, señores. Una chulería. Luego, señores, tenemos este último acceso dentro de la villa, donde tenemos estos ventanales continuos, señores, lo que le da esa sensación de grandeza, de altura a los techos, señores. Y ya, mi gente, nos encontramos en el rooftop de esta villa, señores. Un amplio rooftop, donde aquí vamos a tener un pergolado, kitchenette, señores, donde vamos a tener, señores, también un barbecue si queremos. Y miren qué amplio es, donde nos da, señores, vista hacia parte del residencial, como también del complejo que tenemos aquí de villa, señores. Y bueno, mi gente, algo muy importante. Esta es la única villa hasta ahora que tenemos disponible. Desde aquí podemos verla. Le quisimos mostrar esta porque es la que más terminada está, pero va a ser lo mismo básicamente. Esta sería la villa. Algo muy importante que ustedes pueden visualizar es que ahora en la mañana, estamos hablando, son las 11:28. Ustedes están viendo que el sol le pega en el frente, pero en lo que es en la tarde no vamos a tener sombra y solamente estamos recibiendo el sol en el frente de la villa. Esto hace que la villa sea mucho más fresca y no sintamos tanto calor. Algo muy importante, señores, estos son ya villas que van a estar prácticamente entregarse dentro de un mes. No hay mucho rejuego en el tema de los planes de pagos. Pero para que ustedes tengan una idea, si están interesados, estamos hablando que estas villas valen 193.500. Ustedes deberían de tener entre un 25 a un 40 para el down payment, para poder financiarlos. Nosotros tenemos algunas alianzas con algunos bancos del país que perfectamente nosotros los podemos ayudar a calificar para un préstamo hipotecario aquí en el país. No duden en llamarme, en contactarme, que con mucho gusto nosotros le podemos ayudar. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Soy Magdiel Vargas del Inmobiliario MJ Real Estate.